Hola, soy Juanpe de Landatu Solar. Hoy vamos a continuar con los tutoriales de cómo utilizar nuestro configurador Lamblock. En el día de hoy vamos a ver cómo incluir en nuestro configurador el caso que tengamos un parapeto en una cubierta de un edificio. Esto va a ser muy sencillo, no hay más que seleccionar el desplegable de cubierta con muro perimetral, seleccionamos la opción sí y entonces se nos activan una serie de casillas para dar las características de nuestro edificio. Tendremos que dar el ancho de la cubierta, el largo y la altura del muro perimetral. Hay que tener en cuenta que el código técnico tiene unos parámetros para esta configuración con un ratio entre la altura del parapeto y la altura del edificio muy pequeños. Es decir, que para valores donde la altura del edificio no es muy alta y el parapeto es pues, un parapeto estándar de un metro y algo, el ratio HP entre H empieza a ser muy grande y ya no sería de aplicación este método. Esto está pensado pues para un ratio que esté en torno a 0,10. Es decir, que si tenemos un parapeto, un muro perimetral de un metro de altura, pues para una altura de edificio de unos 10 metros. Se puede hacer, y de hecho la herramienta lo hace, una extrapolación cuando nos vamos a 0,12, 0,15 y los resultados podrían ser considerados como válidos, pero si vamos mucho más allá, básicamente lo que ocurre es que no aparecen fuerza del viento, lo cual no creemos que sea del todo correcto, por lo que en esos casos recomendamos que consideremos que no hay parapeto y hagamos los cálculos obviando este parapeto. En este caso vamos a suponer que estamos en una altura de edificio un poco más alta para que este ratio nos dé valores correctos. Y bueno, vemos que en este caso con un muro perimetral de 1 metro, vamos a suponer un muro perimetral un pelín más grande, de 1,20. En el último desplegable vamos a poder seleccionar las diferentes zonas de la cubierta que nos indica el código técnico. En este caso son 4, las llama FGHI y son las zonas que se indican en esta figura que nos indica el código técnico. Las zonas F y G son justo las que están al lado del muro perimetral y las HI son las zonas siguientes. Las dimensiones de cada una de las zonas se calculan automáticamente en esta pequeña tabla de ahí. La longitud de la zona es la distancia en horizontal en este diagrama y el ancho de la zona es la longitud en vertical en el diagrama que aquí puede verse. Vemos que la primera zona F y G son lo primero que nos encontramos y tiene una pequeña anchura, en este caso de 1 metro. Está relacionado con estos parámetros y vemos que varían las dimensiones de estas zonas. Entonces aquí sabemos que la zona F va a llegar al primer 1,5 metros de la cubierta, en las zonas de las esquinas hasta un ancho de 3,75 metros. A continuación, en ese mismo 1,5 metros de longitud, ese primer 1,5 metros desde el muro perimetral, en la zona central tenemos la zona G con un ancho de 7,5 metros. Si sumamos obviamente estos valores de dos anchos de la zona F y un ancho de la zona G, obtenemos el ancho total del edificio, los 15 metros. A continuación nos encontramos durante 6 metros en zona H y por último en los últimos 12,5 metros de esta cubierta seríamos en zona I. Vamos a ver que las zonas más críticas son las zonas de las esquinas, las zonas F, a continuación las zonas H, donde ya las cargas de viento se reducen bastante, y por último las zonas I, que es donde los vientos son los menores de todos. Como veis, en las zonas F tenemos unas cargas de viento muy altas, esto debido a turbulencias que se generan por el muro perimetral, y vemos que las necesidades de lastre son bastante altas, unos 90 kilos. En este caso, como explicamos en otro vídeo, podríamos conseguir estos lastres introduciendo en esta herramienta algún material más denso que el agua. En este caso, en esta casilla nos indica la densidad mínima de ese material, entonces necesitamos conseguir un material de al menos 1,62 kilos por litro de densidad, y ahí sí podríamos incluir estos 90,100 gramos y conseguir que la estructura pudiera colocarse sin ningún problema en las zonas F, que repetimos son las zonas de las esquinas, que siempre van a ser las más críticas. Otra cosa que nos puede permitir esta herramienta si no queremos lastrar con tanto peso es simplemente evitar estas zonas F. Sabemos las dimensiones de estas zonas F en las dos esquinas, pues vamos a situar los paneles solares fuera de estas zonas y así nos evitaríamos estas altas necesidades de lastre. Pero bueno, en cualquier caso, pues si necesitamos usarlas porque necesitamos utilizar toda la cubierta, pues aquí tenemos que el lastre que necesitaríamos poner en esas zonas. A continuación pasamos a las zonas G, que vemos que las cargas ya se reducen bastante, prácticamente en este caso pues se quedaría en el límite de rellenar con agua. En este caso pues podríamos poner 3 kilos, si un material incluso menos denso de 1,5, pues poner 3 kilos de grava, por ejemplo, y el resto llenarlo con agua y ya podríamos poner paneles en la zona G. Si pasamos a las zonas H, vemos que las necesidades de lastre siguen bajando, en este caso a 51 kilos y medio, y si por último vamos a las zonas I, vemos que las cargas se reducen drásticamente debido a que ya estamos muy lejos del muro perimetral y estos paneles ya se encuentran en una zona donde la carga aerodinámica es
muy inferior según nos indica el código técnico, y aquí la necesidad del lastre pues bajarían muchísimo, apenas a 6 kilos. Como siempre indicamos, en cualquier caso recomendamos que si la cubierta lo permite, vayamos a ese máximo que nos permita la cubierta. Si podemos llenar totalmente un Lamblo con los 56 kilos, recomendamos siempre poner los 56 litros de agua y evitarnos problemas. O si la cubierta está limitada a unos ciertos kilos por metro cuadrado, que esto nos lo indica en esta casilla azul, pues podríamos ponernos en esa situación. Por último, nos gustaría hacer notar que dependiendo de por qué cara del edificio nos venga el viento, estas zonas de viento que nos indica el código técnico irían cambiando de sitio. Es decir, si tenemos un viento por la izquierda, las zonas FGH están situadas al lado del muro perimetral por el que está entrando el viento, a continuación la H, a continuación la I. Pero lo que tenemos que considerar es que el viento puede venir por cualquiera de las fachadas del edificio. Esto quiere decir que en realidad este 1,5 metros donde tenemos estos altos vientos no es solo en uno de los lados del edificio, sino que tenemos que tener cuidado en el primer 1,5 metros en las 4 caras del edificio, que sería cuando el viento nos va llegando por cada una de las caras. Es decir, todo el perímetro a 1,5 metros del muro perimetral, pues tendríamos las cargas F que aquí indicamos. A continuación tendríamos las zonas G que están en la parte central de cada uno de los muros, y luego ya la zona centro del edificio serían zonas H e I, y habría que ir viendo estas diferentes situaciones dependiendo de si el viento nos está llegando por un lado u otro del edificio. Por eso, en general, si es posible, recomendamos intentar no poner paneles en la distancia que la herramienta nos indica desde el muro perimetral que tenemos mayores cargas, y esto hacerlo en todo el perímetro del edificio. Repetimos, siempre que pues, la instalación lo permite, tengamos hueco suficiente. Si no, pues lo que tenemos que hacer es tener en cuenta que tenemos que lastrar con, en este caso, 90 kilos, pero no solo hacerlo en uno de los laterales, sino en todos los paneles que se encuentren a 1,5 metros del muro perimetral, en las esquinas con un ancho de 3,75, y luego en las zonas centrales de cada uno de los muros, que son zonas G, hacer lo mismo pero con el cálculo seleccionado en zona G, que sería ya un poquito menor, de 57 kilos, y así estar seguros de que nuestra instalación no va a subtener ningún problema. En este caso, por ejemplo, zona G, si ponemos 58 kilos, pues ya vemos que todo nos sale correcto respecto al código técnico. Nada más, como siempre, os recuerdo que os podéis suscribir al canal y darle a la campanita para ser notificados de los próximos vídeos que vayamos subiendo al canal, y que también podéis seguirnos en nuestras redes sociales buscándonos como @landatusolar. Cualquier duda nos la podéis dejar en los comentarios del vídeo o escribirnos a través del formulario de contacto de nuestra página web landatusolar.com.